¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde la oscuridad, un aliento frío en la nuca cuando estás solo? Imagina estar en un lugar abandonado, a kilómetros de cualquier ciudad, donde el único sonido es el susurro del viento entre los árboles secos. Pero, ¿y si ese susurro de repente dice tu nombre? Esta es la historia de Clara, una joven maestra que fue enviada al corazón de Santiago del Estero, a un lugar olvidado por Dios, pero no por el diablo. Lo que encontró allí, en una vieja escuela rural, la arrastró a una pesadilla de la que no pudo escapar. Esta noche vamos a abrir una puerta que nunca debió ser abierta. Nos encontramos en una zona rural de Santiago del Estero, donde los caminos de tierra se pierden entre árboles retorcidos y el viento sopla como un lamento eterno. Allí se levantaba una escuela, vieja y olvidada. El gobierno, en un intento por revivir la zona, envió a Clara, una maestra joven y llena de ilusiones desde Buenos Aires, para reabrirla. Desde el primer momento, la gente del pueblo la miraba con una mezcla de lástima y miedo. No se quede sola en la escuela, le advirtió una mujer mayor, con la piel curtida por el sol y la preocupación grabada en sus ojos. Clara, confundida, preguntó por qué. La anciana bajó la voz como si temiera ser escuchada y respondió con un escalofrío: «Ahí abajo todavía respira». Clara, una mujer de ciudad, pensó que eran simples supersticiones, cuentos de viejos para asustar a los forasteros. Ignoró la advertencia y esa primera noche se instaló en la vieja casa de servicio, junto al edificio escolar. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre, y el quebrachal, ese bosque seco y espinoso, cobró vida. Los árboles comenzaron a crujir, no como si se mecieran con el viento, sino como si algo pesado, algo antinatural, caminara entre ellos. El silencio de la noche se hizo denso, opresivo. Clara intentó dormir, pero una extraña inquietud se había apoderado de ella. Y entonces, a las 3 de la mañana, la hora muerta, los perros de las fincas lejanas empezaron a aullar al unísono, un coro desesperado que helaba la sangre. Justo en ese momento, un olor penetrante, un hedor a azufre quemado, se filtró por las rendijas de las ventanas y llenó el aire, anunciando que no estaba sola. A la mañana siguiente, con la luz del sol tratando de disipar el miedo de la noche, Clara decidió explorar los alrededores de la escuela. Quería demostrarse a sí misma que todo había sido producto de su imaginación. Detrás del edificio principal, oculta por una maraña de maleza y yuyos crecidos, encontró algo que no estaba en ningún plano: una pesada tapa de hierro, completamente oxidada por el paso del tiempo. Sobre su superficie, alguien había tallado a mano un símbolo grotesco, una especie de cruz invertida. Con un gran esfuerzo, logró levantarla. Al hacerlo, una ráfaga de aire caliente y viciado le golpeó el rostro, como si el mismísimo suelo estuviera exhalando un aliento fétido. Se asomó con cautela. El pozo era una boca negra, un abismo de oscuridad insondable, y desde esa profundidad, un susurro reptante, casi inaudible, se deslizó hasta sus oídos. Una sola palabra, su nombre: clap, rap. El terror la paralizó. Cayó hacia atrás, aterrizando bruscamente sobre la tierra seca. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Miró a su alrededor. No había ni una pizca de viento. Las hojas de los árboles estaban completamente quietas, y sin embargo, justo frente a ella, las hojas secas del suelo comenzaron a arremolinarse solas, como si una mano invisible las estuviera agitando. De pronto, un golpe seco y metálico la hizo gritar. La pesada tapa del pozo se había cerrado de golpe, por sí sola, sellando de nuevo la oscuridad. Esa noche, el sueño de Clara fue invadido. Se vio a sí misma en su habitación, pero no estaba sola.
En el umbral de la puerta se recortaba la silueta de un hombre alto, muy alto, cubierto de hollín de pies a cabeza. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, donde deberían estar sus ojos, una negrura que la observaba sin parpadear. Se despertó de golpe, sudando frío, con el corazón desbocado. La imagen del hombre sin rostro estaba grabada a fuego en su mente. Encendió la lámpara temblando y un grito ahogado escapó de su garganta. En la pared, justo frente a su cama, escrita con lo que parecía ser un trozo de carbón, había una única palabra: abajo. Desesperada, Clara buscó a los ancianos del pueblo. Ya no podía negar que algo terrible estaba sucediendo. Con rostros sombríos, le contaron la historia que se transmitía de generación en generación. Hace más de 100 años, en esa misma escuela, un cura rural había librado una batalla contra un mal antiguo. La gente lo llamaba el Yassi Yateré Oscuro, una versión perversa de la leyenda guaraní, una sombra nacida del odio y la maldad de los hombres. El cura, mediante un ritual prohibido, había logrado encerrar al demonio en el pozo, sellándolo con sal, fuego y oraciones sagradas. Pero el sello no era eterno. Con el paso de las décadas, se había debilitado, y cada cierto tiempo, el demonio despertaba y llamaba a alguien nuevo, alguien que pudiera escuchar su voz desde las profundidades, alguien vulnerable. Clara escuchaba la historia, pero su mente racional se resistía a creerlo. ¿Un demonio en un pozo? Sonaba a una leyenda macabra, nada más. Regresó a la escuela, intentando convencerse de que todo era una sugestión colectiva, pero esa misma noche, mientras corregía los cuadernos de los pocos niños que habían empezado a asistir, comenzó a escuchar ruidos. No eran los crujidos del quebrachal, ni el viento. Eran pasos, pasos lentos y pesados, justo debajo del piso de madera de la escuela. No en el patio, debajo. Las noches que siguieron se convirtieron en un infierno personal para Clara. Una noche, mientras el silencio se apoderaba de todo, las lámparas de querosén comenzaron a parpadear violentamente, como si una fuerza invisible jugara con ellas. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y desde debajo de las tablas del piso, una voz profunda, gutural, casi animal, resonó en toda la habitación. «Prometiste abrirme». La voz no era un susurro, era una orden, una exigencia cargada de una furia milenaria. Clara gritó, un alarido de puro pánico que se perdió en la soledad de la noche. Buscó con la mirada el reloj de la pared. Marcaba las 3:06 am. En ese preciso instante, desde el exterior, comenzaron a sonar golpes secos y rítmicos. La tapa del pozo estaba siendo golpeada una y otra vez, con una fuerza descomunal, como si la bestia encerrada estuviera usando toda su energía para escapar. Los días siguientes fueron un descenso a la locura. La presencia en la escuela ya no se ocultaba. Los objetos se movían solos. Las tizas salían volando de la pizarra. Las sillas se arrastraban por el suelo vacío. Las pequeñas cruces que Clara había colgado en las paredes del aula aparecían torcidas, invertidas. Las ventanas se empañaban constantemente desde adentro, sin importar el frío de afuera, y sobre el vaho, una sola palabra aparecía una y otra vez, escrita por un dedo invisible: suelta. Ya no había duda, tenía que huir. Clara empacó sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Su único pensamiento era llegar al pueblo, tomar el primer autobús y no mirar atrás jamás. Pero al asomarse por la ventana para asegurarse de que el camino estaba despejado, su sangre se congeló. Allí, de pie junto al pozo, estaba él, el hombre alto, sin rostro, cubierto de hollín. Su cabeza estaba ladeada de una forma imposible, como si su cuello estuviera roto, y la observaba. Su sombra, antinaturalmente larga bajo la luna pálida, se extendía por el patio como una mancha de tinta, llegando a tocar la puerta de su casa.
Con el corazón en la garganta, corrió hacia la puerta e intentó girar la manija. Un dolor agudo le quemó la mano. La manija estaba al rojo vivo. La soltó con un grito, mirando su piel enrojecida. En ese momento, del suelo de madera comenzaron a surgir finas grietas. De ellas se filtraba un humo negruzco que apestaba a carne quemada y azufre. Corrió al baño buscando agua, pero se detuvo en seco frente al espejo. Su propio reflejo la miraba, pero no era ella. Sus ojos, en el espejo, se habían vuelto completamente negros, 2 pozos vacíos, y entonces la sonrisa más macabra que jamás había visto se dibujó en el rostro de su reflejo. Y con su propia voz, pero teñida de una maldad ancestral, le habló. «Ya no puedes irte, Clara. Él te eligió». Pasaron varios días. La ausencia de la maestra preocupó a los pobladores, quienes finalmente se atrevieron a acercarse a la escuela. Lo que encontraron fue una escena de pesadilla. El lugar estaba abandonado, pero no en silencio. Las paredes interiores estaban cubiertas de extraños símbolos garabateados con carbón y hollín, y por todas partes había huellas de manos negras, como si alguien cubierto de ceniza se hubiera arrastrado por el lugar. El pozo en el patio seguía cerrado, la tapa de hierro en su sitio, pero si te acercabas lo suficiente y aguantabas la respiración, podías escuchar golpes suaves y rítmicos desde adentro, como si alguien o algo estuviera tocando pacientemente, pidiendo salir. Sobre el escritorio de Clara, en medio del caos, encontraron su cuaderno de notas. Las últimas páginas estaban escritas con su letra, pero era una caligrafía temblorosa, desesperada. Decía: «No era un mito. El demonio del quebrachal existe. No me dejó opción. No tuve elección. Yo lo liberé. Y ahora soy parte de él». La última página del diario estaba manchada con algo que parecía una mezcla de ceniza y sangre seca, y justo al pie del texto, sellando la confesión, había una huella de una mano negra, pequeña, que aún parecía estar húmeda. Desde entonces, la escuela permanece vacía, un monumento al horror. Los ancianos del pueblo aseguran que la historia no terminó. Dicen que en las noches de luna roja, si te atreves a caminar cerca del viejo edificio, a veces se puede escuchar una voz de mujer, suave y melancólica, que llama desde la profunda oscuridad del pozo. No miren atrás, porque si lo haces, él también te ve. Espero que esta leyenda te haya mantenido al borde de tu asiento. Hay historias que nos recuerdan que existen rincones en el mundo donde las sombras tienen vida propia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror. Duerman bien, si es que pueden.